Hola, soy Dani Lobo, jefe de taller de Buobike. Hoy os vamos a explicar cómo tubelizar vuestra rueda cuando nos la compréis por internet y también algunos consejos por si ya tenéis vuestra bici tubelizada y queréis hacer un cambio de cubierta o de llanta. Antes de continuar, recordaros que os suscribáis al canal, le deis a la campanita para recibir las notificaciones y nos dejéis algún comentario con vuestras dudas o si queréis que hagamos algún vídeo en concreto de alguna cosa referente a las bicis. A la hora de comprarnos tu bicicleta tienes dos opciones, pedirla tubelizada o sin tubelizar. Si eliges tubelizada y la recoges en nuestras instalaciones, se te va a entregar perfectamente terminada con el líquido, neumáticos túbeles y todo lo necesario para que salgan montado en la bici. Pero si vives fuera de Madrid y has elegido el envío, te va a llegar pretubelizada. Esto consiste en lo siguiente: te va a llegar tu bicicleta sin la cámara, con tu neumático específico Tubeless Ready y tu llanta preparada para tubelizar. El líquido te lo entregaremos en su botellita original, aparte dentro de la caja. Esto lo hacemos por seguridad, porque durante el transporte pueden existir fugas del líquido que te ensucien toda la bici y además para prevenir posibles reventones. Una vez que la saquéis y os vayáis a poner a tubelizarla, es muy sencillo. Cogéis la rueda y en la válvula de la rueda veréis que el obús es desmontable. Este obús se abre con una pequeña llavecita de plástico, se desenrosca a izquierda y se extrae. De este modo dejaremos la válvula completamente hueca. Entonces, ahora con el bote, que tiene una boquilla especial para entrar en la válvula, lo meteremos bien para que no salpique por fuera y apretaremos la botella. De esta manera introduciremos el líquido. ¿Cuánta cantidad tenéis que echar? Pues muy fácil. Cada botella que se os suministra sirve para las dos ruedas, es decir, en cada rueda echar la mitad de la botella. Aparte, si os fijáis, en estas botellas viene una marquita que os indicará la cantidad de mililitros que estáis echando. Una vez que ya habéis echado el líquido, saquéis con cuidado la botella para no manchar mucho y enroscáis el obús. El obús tiene que ir bien apretado con la llavecita que os he comentado de plástico. Una vez que ya tenemos el líquido dentro, pero no tenemos aire, hay que hincharla. En principio, lo más fácil es ayudarnos de un compresor, ya que nos viene bien que entre mucho caudal de aire muy rápido para que la rueda talone. Es verdad que con una simple bomba de pie a veces sí que talona, pero hay neumáticos que cuesta un poco más que talone. ¿Qué presión tenemos que utilizar en nuestra rueda tubeless? Al principio, para que tubelice bien y talone bien la rueda, es verdad que hay que hincharlo casi al máximo de lo que nos permita nuestra cubierta y vigilamos que esté bien talonado todo el neumático. Una vez lo tenemos bien talonado, vamos a quitarle presión. Ahora os preguntaréis cuánto me dura el líquido en las ruedas, cada cuánto tengo que recargarlo. Pues bien, este periodo puede durar desde los 3 meses hasta los 6 meses, pero ojo, esto depende de muchos factores, de la temperatura, si hace mucho calor se termina secando el líquido, del uso que le demos. Si pinchamos mucho se va a fugar mucho líquido y nos va a durar menos, y también depende de la marca del líquido que utilicemos. Si os toca cambiar el líquido de vuestra rueda tubeless, os vamos a explicar cómo. Es muy fácil. Primero tendréis que quitarle el aire a la rueda, soltar el obús con la llavecita que os hemos explicado antes de plástico, lo desenroscamos y lo desmontamos y destalonamos la cubierta. Este procedimiento es igual que cuando llevabas cámara y pinchabas, es exactamente igual. Con la ayuda de unos desmontables la vamos sacando poquito a poco y separamos todo un lateral del neumático. Ahora que ya vemos el interior, hay que limpiarlo. Limpiarlo con un papel no sería suficiente. Simplemente se trata de quitar los restos del líquido viejo y si se ha quedado algún pegote seco, también arrancarlo. Dejar la cubierta lo más limpia posible. Si queda algún resto, tampoco pasaría nada. También es muy recomendable limpiar la válvula. En la válvula se suele quedar líquido seco, que va a dificultar la entrada del aire cuando revisamos las presiones de las ruedas. Esto se limpia muy fácilmente también.
Con una varilla fina, una aguja, un radio o incluso un alfiler que tengáis por casa, lo metéis ahora que hemos quitado el obús y lo vais metiendo por dentro. Una vez que tenemos todo limpio, vamos a revisar que el fondo de llanta esté totalmente bien pegado para que no haya fugas. Si hay alguna parte que está plegado, un poco despegado o incluso perforado, habría que sustituirlo, porque por ahí se va a fugar el aire. Si está todo bien, simplemente volvemos a meter el neumático, a talonarlo todo. Una vez que ya tenemos el neumático metido, va a ser el mismo procedimiento que cuando os llegó la bici nueva. Cogéis vuestro líquido túbeles y le echáis la medida correspondiente. Si es un bote para 2 ruedas, pues ya sabéis, la mitad del bote. Si es un bote más grande, tendréis que echarle un ojo a las cantidades que ponen en el envase. Muy importante, nunca mezcléis líquidos de diferentes marcas, ya que cada marca usa sus propios componentes y estos pueden no ser compatibles entre sí, perdiendo las propiedades y estropeando el líquido. Por eso os hemos explicado que hay que limpiar toda la cubierta antes de echar el líquido. Una vez que ya hayamos echado el líquido, apretamos el obús y hinchamos la rueda. Imaginemos que vuestra bici no está tubelizada y la queremos tubelizar. ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta? Muy importante, lo primero, elegir un neumático que sea tubeless o tubeless ready. En el mercado todavía existen neumáticos que no son tubeless. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Siempre en las especificaciones os lo va a poner si un neumático es tubeless o no. Las denominaciones cambian según la marca y según el fabricante, pero siempre suelen ser más o menos lo mismo. Una vez tenemos elegido el neumático adecuado, vamos a ver si nuestra rueda es tubeless o hay que adaptarla para el tubeless. Esta diferencia reside en el fondo de llanta. Hay llantas de alta gama que ya vienen tubeless, que no llevan fondo de llanta, y eso es porque el aluminio de la rueda está completamente sellado. Vosotros, cuando la veis sin neumático, no vais a ver esos agujeros por los que veis las cabecillas de los radios. En ese tipo de ruedas, simplemente es montarle un neumático tubeless o tubeless ready, echarle el líquido, ponerle vuestra válvula tubeless y listo. Si tenéis una rueda normal y la queréis adaptar a tubeless, lo que tendréis que hacer es quitar el fondo de llanta que trae y ponerle uno adhesivo, un fondo de llanta específico para tubelizar ruedas. Hay diferentes medidas de ancho, tenéis que elegir la que se ciñe bien a vuestro aro, a vuestra medida de aro. Esto es muy importante, si no se fugará el aire y el líquido. Una vez que tenemos elegida la cinta adecuada, hay que limpiar y desengrasar perfectamente el aro, si no, no va a pegar correctamente. Para realizar la limpieza de la llanta antes de poner el fondo adhesivo, os recomendamos usar alcohol isopropílico como el que nosotros vendemos de la marca X-Sauce. Este alcohol está especialmente indicado para esta función, además de que os va a servir para la limpieza de los discos de vuestra bicicleta, ya que no deteriora los materiales y está especialmente indicado para bici. Ahora habría que coger la cinta y comenzar como referencia desde el agujero de la válvula. Siempre empezaremos un par de radios antes de llegar al agujero de la válvula. Y estirando fuerte la cinta, vamos a ir cubriendo el aro. Una vez que ya lleguemos a la zona de la válvula donde hemos empezado, pararemos la cinta unos 2 radios pasada la válvula. Esto se hace para reforzar esta zona, que es la más problemática cuando vayamos a hacer el agujero para meter la válvula. Ahí tendrá doble capa y al estar comenzando y acabando lejos de la misma, es más difícil que se vaya a despegar. Ahora que ya tenemos pegado nuestro fondo de llanta, revisamos toda la rueda para que esté bien, que no haya quedado levantado en ningún punto y esté todo bien pegado. Para hacer el agujero de la válvula es muy fácil, nos podemos ayudar igualmente de algo afilado y fino, como puede ser una chincheta, una aguja, un alfiler, y hacemos un agujero. Ahora vamos a coger la válvula tubeless, que también es específica, y la pondremos en la llanta, apretando bien por el otro lado la tuerquecita que tiene de fijación. Hay que apretarlo muy bien para que quede completamente sellado el agujero de la válvula y no existan fugas. Una vez que ya tenemos puesta la válvula, el fondo y elegido el neumático, falta
ponerlo en la llanta. Esto es igual que cuando poníamos un neumático en una rueda con cámara, exactamente igual. Fijaos en el sentido de rotación de la rueda, ponéis el neumático, talonáis un lado, talonáis el siguiente y ya estaría puesto. Y para recargar el líquido, como ya hemos explicado antes, desmontar obús, echar líquido, montar obús y meterle aire. Una vez tubelizada tu rueda, es muy recomendable que salgáis a rodar con ella, ya que de esta manera se repartirá todo el líquido túbeles sobre todas las llantas sin tener pérdidas de aire. Si no podéis salir a rodar, es muy recomendable que con la rueda en la mano la vayáis rodando y agitando para que se reparta el líquido en toda su superficie. Desde hace ya un tiempo habréis escuchado que en carretera también se están tubelizando las ruedas. Para tubelizarlo, básicamente es el mismo proceso, elegir un neumático tubeless ready y una válvula específica para túbeles y el fondo de llanta. Lo único que cambia es el compuesto del líquido tubeless. Todas las marcas te proporcionarán dos tipos diferentes de líquido. Uno que es más blanco, indicado para las ruedas de montaña, y otro con un color más rosado, específico para las ruedas de carretera y para las cámaras antipinchazo. Esta diferencia reside en la velocidad de secado del producto. El de carretera tiene que ser de un secado más rápido al haber más presión de aire, si no nos dificultaría mucho el sellado del pinchazo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros, darle a la campana de notificaciones y dejar en los comentarios qué os ha parecido. Hasta el próximo vídeo.